22. La última compañía que debía partir estaba formada en el patio. Todos pensaban que al día siguiente se organizaría definitivamente la nueva vida con la guarnición reducida. Había una especial impaciencia por acabar con aquella historia de las despedidas, con aquella rabia de ver marcharse a los demás. La compañía estaba ya formada y esperaba que el teniente coronel Nicolosi le pasara revista, cuando Giovanni Drogo, que lo presenciaba, vio aparecer al teniente Simeoni con una cara extraña. El teniente Simeoni se encontraba desde hacía 3 años en la fortaleza y parecía un buen chico, algo pesado, respetuoso con las autoridades y amante de los ejercicios físicos. Avanzando por el patio miraba a su alrededor casi con angustia, en busca de alguien a quien decirle una cosa. Probablemente le habría dado igual uno que otro, pues no tenía amistades particulares. Vio a Drogo que lo observaba y se lo acercó. «Ven a ver», le dijo en voz baja. «Date prisa, ven a ver». «¿Qué?», preguntó Drogo. «Estoy de servicio en el 3er reducto. Me he escapado un momento. Ven en cuanto estés libre. Hay algo que no entiendo». Y jadeaba un poco como si hubiera echado una carrera. «¿Dónde? ¿Qué has visto?», preguntó Drogo curioso. En ese momento una corneta lanzó 3 notas y los soldados se cuadraron porque había llegado el comandante en jefe de la degradada fortaleza. «Espera que se hayan marchado», dijo todavía Simeoni, porque Drogo se impacientaba con aquel misterio aparentemente sin razón. «Quiero verlos salir por lo menos. Hace 5 días quería decirlo, pero primero es preciso que todos se hayan marchado». Por fin, tras las breves palabras de Nicolosi y los últimos sones de la banda, la compañía, equipada para una larga marcha, salió con pasos pesados de la fortaleza, encaminándose hacia el valle. Era un día de septiembre, el cielo estaba gris y triste. Entonces Simeoni llevó a Drogo por los largos corredores solitarios hasta la entrada del 3er reducto. Atravesaron el cuerpo de guardia, se asomaron al camino de Roma. El teniente Simeoni sacó un anteojo y rogó a Drogo que mirase hacia el pequeño triángulo de llanura que las montañas delanteras dejaban libre. «¿Qué es?», preguntó Drogo. «Mira primero, no quisiera equivocarme. Mira tú primero y dime si ves algo». Con los codos apoyados en el parapeto, Drogo miró atentamente el desierto y con el anteojo, un instrumento propiedad de Simeoni, distinguía perfectamente las piedras, las hondonadas, las escasas manchas de arbustos, aunque estaban extraordinariamente lejos. Trozo a trozo, Drogo exploró el triángulo visible del desierto y estaba a punto de decir que no conseguía ver nada, cuando justamente en el fondo, allá donde las imágenes se desvanecían dentro de la perenne cortina de niebla, le pareció divisar una pequeña mancha negra que se movía. Seguía aún con los codos apoyados en el parapeto y miraba por el anteojo, cuando notó que su corazón latía con furia, como 2 años antes, pensó, cuando se creía que habían llegado los enemigos. «¿Dices aquella manchita negra?», preguntó Drogo. «Hace 5 días que la he visto, pero no quería decírselo a nadie». «¿Por qué?», dijo Drogo. «¿De qué tenías miedo?». Si hablaba, acaso suspendían las marchas, y así, tras habernos tomado el pelo, Morel y los demás se quedaban para disfrutar de la ocasión. Mejor ser pocos. ¿Qué ocasión? ¿Qué crees que es? Será como la otra vez. Será una patrulla de reconocimiento, o a lo mejor son pastores, o simplemente un animal. Hace 5 días que lo observo, dijo Simeoni. Si fueran pastores se habrían marchado, y también si fueran animales. Es algo que se mueve, pero siempre permanece más o menos en el mismo punto. Entonces, ¿qué quieres que sea? Simeoni miró a Drogo sonriendo, como preguntándose si podía revelarle el secreto. Después dijo: «Hacen una carretera, creo. Hacen una carretera militar. Esta vez es la buena. Hace 2 años vinieron a estudiar el terreno, ahora llegan en serio». Drogo rió cordialmente. «¿Qué carretera quieres que hagan?».
Imagínate si va a venir alguien. ¿No has tenido bastante con la última vez? Quizá eres un poco miope, dijo Simeón. Quizá no tienes buena vista, pero yo lo distingo perfectamente. Han empezado a echar el firme. Ayer que hacía sol, se veía perfectamente. Drogo sacudió la cabeza asombrado de tanta obstinación, de modo que Simeoni no se había cansado de esperar, y temía revelar su descubrimiento como si fuera un tesoro, temía que se lo quitaran. En tiempos, dijo Drogo, en tiempos también yo lo habría creído, pero ahora me pareces un iluso. Si yo fuera tú me callaría. Acabarán por reírse a tus espaldas. Hacen una carretera, replicó Simeoni mirando a Drogo con indulgencia. Tardarán meses, desde luego, pero esta vez es la buena. Y aunque así fuera, dijo Drogo, aunque fuera como dices, ¿crees realmente que si hicieran una carretera para traer artillería desde el norte, iban a dejar desguarnecida la fortaleza? Lo sabrían inmediatamente en el Estado Mayor, lo habrían sabido ya desde hace años. El Estado Mayor nunca se toma en serio la fortaleza Bastiani. Hasta que la bombardeen nadie creerá en estas historias. Se convencerán demasiado tarde. Y lo que quieras, repitió Drogo. Si esa carretera la hicieran en serio, el Estado Mayor estaría informadísimo, puedes estar seguro. El Estado Mayor tiene 1000 informaciones, pero de 1000 solo una es buena y por lo tanto no creen en ninguna. Por lo demás, es inútil discutir. Ya verás cómo sucede lo que digo. Estaban solos, en el borde del camino de ronda. Los centinelas, mucho más distanciados que antes, caminaban de un lado a otro por el trecho fijado para cada uno. Drogo miró de nuevo hacia septentrión. Las rocas, el desierto, las nieblas al fondo, todo parecía carente de sentido. Después, hablando con Ortiz, Drogo se enteró de que el famoso secreto del teniente Simeoni era conocido prácticamente por todos, pero nadie le había dado importancia. Muchos se asombraron incluso de que un joven serio como Simeoni pusiera en circulación aquellas nuevas historias. Por aquellos días había otras cosas en las que pensar. La disminución de la plantilla obligaba a disminuir las fuerzas disponibles a lo largo del borde de las murallas, y se seguían haciendo distintas pruebas para obtener, con medios menores, un servicio de seguridad casi tan eficaz como antes. Hubo que abandonar algunos cuerpos de guardia, dotar otros con más material. Fue preciso recomponer las compañías y dividirlas de nuevo por dormitorios. Por primera vez desde que se construyó la fortaleza, se cerraron y atrancaron algunos locales. El sastre Prosdocimo tuvo que desprenderse de 3 ayudantes porque no le había quedado suficiente trabajo. De vez en cuando se entraba en dormitorios comunes o en despachos completamente vacíos con las manchas blancas de los muebles o de los cuadros retirados en los muros. El puntito negro que se movía en los últimos límites de la llanura siguió siendo considerado como una broma. Muy pocos le pidieron prestado el anteojo a Simeoni para mirar también ellos, y esos pocos dijeron que no habían distinguido nada. El propio Simeoni, como nadie lo tomaba en serio, evitaba hablar de su descubrimiento y por prudencia se reía del asunto también él, sin picarse. Después, una noche, Simeoni fue a llamar a Drogo a su habitación. Ya había caído la noche y se había realizado el relevo. El menguado pelotón del reducto nuevo había regresado y la fortaleza se preparaba para la vigilia, otra noche inútilmente desperdiciada. «Ven a verlo tú que no te lo crees, ven a verlo», decía Simeoni. «O tengo alucinaciones o veo una luz». Fueron a ver. Subieron al borde de las murallas, a la altura del cuarto reducto. En la oscuridad su compañero le dio a Drogo el anteojo para que observase. «Pero si está oscuro», dijo Giovanni. «¿Qué quieres ver con esta oscuridad?» «Mira, te he dicho», insistió Simeoni. «Te lo he dicho, no quisiera que fuese una alucinación. Mira donde te enseñé la otra noche, dime si ves algo». Drogo se llevó el instrumento al ojo derecho. Lo apuntó hacia el extremo norte.
Vio en las tinieblas una pequeña luz, una punta infinitesimal de luz que brillaba más o menos en el límite de las nieblas. «Una luz», exclamó Drogo. «Veo una pequeña claridad, espera». Y seguía ajustándose el anteojo a la órbita. No se distingue si son varias o una sola. En ciertos momentos parece que son dos. «¿Has visto?», dijo Simeoni triunfante. «Soy yo el idiota». «¿Qué tiene que ver?», replicó Drogo, aunque no muy convencido. «¿Qué significa que haya esa luz? Podría ser un campamento de gitanos o de pastores». «Es la luz del almacén», dijo Simeoni. «El almacén de la nueva carretera, ya verás cómo tengo razón». A simple vista, por extraño que parezca, la luz no se podía distinguir, ni siquiera los centinelas, y eso que los había estupendos, famosos cazadores. Ni siquiera los centinelas lograban ver nada. Drogo apuntó de nuevo el anteojo, buscó la lejanísima luz, estuvo mirándola unos instantes, después alzó el instrumento y se puso a observar por curiosidad las estrellas. En número infinito llenaban todas las partes del cielo, hermosísimas, pero a oriente eran bastante más escasas porque estaba a punto de salir la luna precedida de una vaga claridad. «Simeoni», llamó Drogo, al no ver a su compañero a su lado, pero el otro no le contestó. Debía de haber bajado por una escalerilla para inspeccionar el borde de las murallas. Drogo miró a su alrededor. En la oscuridad se conseguía distinguir solo el camino de ronda vacío, el perfil de las fortificaciones, la sombra negra de las montañas. Llegó algún toque del reloj. El último centinela de la derecha habría tenido que lanzar ahora el grito nocturno. De soldado en soldado la voz correría a lo largo de todas las murallas. «¡Alerta! ¡Alerta!». Después la llamada recorrería el camino inverso. Se perdería en la base de las grandes rocas. Ahora que los puestos de centinelas se habían reducido a la mitad, pensó Drogo, la voz, por obra de menos repeticiones, haría el viaje de conjunto mucho más rápidamente. Pero perduró el silencio. Pasaron entonces repentinamente por la mente de Drogo pensamientos de un mundo deseable y remoto. Un palacio, por ejemplo, a orillas del mar, en una suave noche de verano, graciosas criaturas sentadas cerca, escuchar músicas, imágenes de felicidad, de la juventud. Se volvía nítido y negro al empezar a palidecer el cielo con el alba repentina, y poder tirar así las noches, no refugiarse en el sueño, sin miedo a llegar tarde, dejar surgir el sol, paladear ante sí un tiempo infinito sin tener que angustiarse. Entre las muchas cosas bellas del mundo, Giovanni se obstinaba en desear este improbable palacio marino, las músicas, la disposición de las horas, la espera del alba. Aunque tonto, le parecía expresar del modo más intenso la paz que él había perdido. En efecto, desde hacía algún tiempo lo perseguía sin tregua una ansia que no sabía entender, la impresión de no llegar a tiempo, de que algo importante sucedería y lo cogería por sorpresa. La conversación con el general allá en la ciudad le había dejado pocas esperanzas de traslado y de brillante carrera, pero Giovanni comprendía también que no podía permanecer toda su vida entre las murallas de la fortaleza. Antes o después era preciso decidir algo. Después los hábitos se apoderaban de él con el ritmo de costumbre, y los viejos amigos se hacían ricos y famosos. Se consolaba con la vista de los oficiales que vivían como él en el mismo exilio, sin pensar que éstos podían ser los débiles o los vencidos, el último ejemplo que había que seguir. Día tras día, Drogo retrasaba la decisión. Por lo demás se sentía un joven, apenas 25 años, sin embargo, aquella ansia sutil lo perseguía sin tregua. Ahora además estaba la historia de la luz en la llanura del norte. Quizá también Simeoni tenía razón. Pocos hablaban de eso en la fortaleza, como algo sin importancia que no podía concernirles. Estaba demasiado próxima la desilusión de la guerra fallida, aunque nadie se hubiera atrevido a confesarlo, y demasiado reciente la mortificación de ver partir a los compañeros, de quedar pocos y olvidados custodiando las inútiles murallas. La reducción de la guarnición había demostrado con toda claridad que
que el Estado Mayor ya no atribuía importancia a la fortaleza bastiana. Las ilusiones, tan fáciles y deseadas en tiempos, se rechazaban ahora con rabia. Simeoni, para evitar las mofas, prefería callar. En las noches siguientes, por lo demás, no se volvió a ver la misteriosa luz, ni se logró distinguir de día ningún movimiento en el extremo de la llanura. El comandante Mati, subido por curiosidad al borde de los bastiones, le pidió el anteojo a Simeoni y exploró en vano el desierto. «Tenga su anteojo, teniente», dijo después a Simeoni con tono indiferente. «Quizá convendría que en vez de desgastarse la vista para nada, se ocupara un poco de sus hombres. He visto un centinela sin bandolera, vaya a ver, debe ser aquel del fondo». Simeoni continuó discutiendo el misterio solamente con Drogo. Durante 4 días no se habían visto realmente luces ni manchas en movimiento, pero al quinto habían aparecido de nuevo. Las nieblas septentrionales, creía poder explicar Simeoni, se ampliaban o se retiraban según las estaciones, el viento y la temperatura. Esos 4 días habían bajado en dirección al sur, envolviendo el presunto almacén. No sólo reapareció la luz, sino que después de una semana más o menos, Simeoni pretendió que se había desplazado, avanzando hacia la fortaleza. Esta vez Drogo se opuso. ¿Cómo era posible en la oscuridad de la noche, sin el menor punto de referencia, comprobar tal movimiento aunque realmente se hubiera producido? «Eso es», decía Simeoni obstinado. «Admites, pues, que si la luz se hubiera desplazado no se podría demostrar con seguridad. Por lo tanto, tengo yo tantas razones para decir que se ha movido como tú para decir que está inmóvil. Ya verás. Pienso observar todos los días esos puntitos que se mueven. Ya verás cómo poco a poco avanzan». Al día siguiente se pusieron a mirar juntos, alternándose en el uso del anteojo. En realidad no se veía sino 3 o 4 mínimas manchitas que se desplazaban con gran lentitud, y era difícil darse cuenta de esos movimientos. Había que tomar 2 o 3 puntos de referencia, la sombra de una peña, el borde de una colina, y fijar las distancias proporcionales. Tras varios minutos se veía que esa proporción se había alterado, señal de que el puntito había cambiado de posición. Resultaba extraordinario que Simeoni hubiera podido advertirlo la primera vez, y no se podía excluir que el fenómeno estuviera repitiéndose desde hacía años o siglos. Podía haber allá abajo una aldea o un pozo junto al cual plantaban sus tiendas las caravanas, y hasta entonces nadie había utilizado en la fortaleza un anteojo tan potente como el de Simeoni. El desplazamiento de las manchitas se producía casi siempre sobre la misma línea, de un lado a otro. Simeoni pensaba que eran carros para el transporte de piedras o grava. Los hombres, le decía, habrían resultado demasiado pequeños para poder ser vistos a esa distancia. Normalmente se distinguían 3 o 4 puntitos en movimiento simultáneo. Admitiendo que fueran carros, razonaba Simeoni, por cada 3 que se movían debía de haber por lo menos otros 6 parados para la carga y la descarga, y estos 6 no podían identificarse confundiéndose con las 1000 manchas inmóviles del paisaje. En aquel solo trecho evolucionaba, pues, una decena de vehículos, probablemente de 4 caballos cada uno, como solían ser los transportes pesados. Los hombres, en proporción, debían ser centenares. Estas observaciones, hechas al principio como por apuesta y por juego, se convirtieron en el único elemento interesante de la vida de Drogo. Aunque Simeoni no le resultaba especialmente simpático por su falta de alegría y su pedante conversación, Giovanni pasaba casi todas sus horas libres con él, e incluso por la noche en la sala de oficiales se quedaban levantados hasta muy tarde discutiendo. Simeoni había hecho ya sus previsiones. Admitiendo que los trabajos avanzaran despacio y que la distancia fuera mayor de la comúnmente admitida, bastarían 6 meses, decía, para que la carretera se acercase a tiro de cañón de la fortaleza. Con toda probabilidad, pensaba, los enemigos se detendrían al abrigo de un escalón que atravesaba longitudinalmente el desierto. Este escalón se confundía normalmente con el resto de la llanura por la identidad de su color, pero a veces las sombras de la noche o los bancos de niebla revelaban su presencia.
Bajaba hacia el norte. No se sabía si empinado o no, ni su profundidad. Era desconocido, pues, el trecho de desierto que ocultaba la vista de quien miraba desde el reducto nuevo, desde las murallas del fuerte, por culpa de la montaña de delante. No se distinguía el escalón. Desde el borde superior de esta hondonada hasta el pie de las montañas, allí donde se alzaba el cono rocoso del reducto nuevo, el desierto se extendía uniforme y llano, interrumpido solamente por alguna grieta, por montones de escombros, por breves zonas de cañaveral. Tras llegar con la carretera hasta el escalón, preveía Simeoni, los enemigos podrían cubrir sin dificultad el trecho restante casi de un tirón, aprovechando una noche nublada. El terreno era lo bastante liso y compacto como para permitir que incluso la artillería avanzara fácilmente. Los 6 meses previstos en líneas generales, agregaba el teniente, podían convertirse en 7, 8 e incluso muchos más según las circunstancias. De aquí Simeoni enumeraba las posibles causas del retraso. Un error en el cálculo de la distancia total que había que superar, la existencia de otros valles intermedios, invisibles desde el reducto nuevo, en los que las obras resultarían más largas y difíciles, una progresiva lentitud en la construcción a medida que los extranjeros se alejaban de la fuente de abastecimiento, complicaciones de carácter político que aconsejaran suspender la obra durante cierto periodo, la nieve que incluso podría paralizar totalmente los trabajos 2 o 3 meses, las lluvias que transformarán la llanura en pantano. Estos eran los obstáculos principales. A Simeoni le interesaba formularlos meticulosamente uno a uno para no parecer un chiflado. Y si la carretera no tenía la menor intención agresiva, si, por ejemplo, se construía con finalidades agrícolas para el cultivo de la inmensa landa hasta ahora estéril y deshabitada, o simplemente, si las obras se interrumpían después de 2 o 3 kilómetros, preguntaba Drogo. Simeoni sacudía la cabeza. El desierto era demasiado pedregoso para cultivarse, respondía. El reino del norte poseía, además, inmensas praderas abandonadas que sólo servían para pastos. El terreno allí habría sido más propicio para una empresa de ese género. Pero ¿quién había dicho que los extranjeros construían verdaderamente una carretera? Simeoni garantizaba que en ciertos días límpidos, hacia el ocaso, cuando las sombras se alargaban enormemente, había conseguido distinguir la franja rectilínea del firme, pero Drogo no la había visto por mucho que se hubiera esforzado. ¿Quién podía jurar que aquella franja no era un simple pliegue del terreno? El movimiento de los misteriosos puntos negros y la luz encendida de noche no probaban nada. Quizá habían estado siempre, y durante los años precedentes quizá no los había visto nadie porque los tapaban las nieblas, sin contar con la insuficiencia de los viejos anteojos usados para entonces en la fortaleza. Mientras Drogo y Simeoni estaban discutiendo así, un día empezó a nevar. Aún no ha terminado el verano, fue el primer pensamiento de Drogo, y ya ha llegado el mal tiempo. Le parecía, en efecto, que acababa de regresar de la ciudad, que aún no había tenido tiempo de organizarse como antes, y sin embargo en el calendario estaba escrito 25 de noviembre, se habían consumido meses enteros. Espesísima la nieve bajaba del cielo, depositándose en las terrazas y poniéndolas blancas. Al mirarla, Drogo sintió con más agudeza el ansia de costumbre. Intentaba expulsarla en vano pensando en su joven edad, en los muchísimos años que le quedaban. El tiempo inexplicablemente había echado a correr cada vez más veloz. Se tragaba los días uno tras otro. Bastaba con mirar alrededor y ya caía la noche. El sol giraba por abajo y reaparecía por el otro lado para iluminar el mundo lleno de nieve. Los otros, sus compañeros, parecían no advertirlo. Hacían el servicio habitual sin entusiasmo. Incluso se alegraban cuando en las órdenes del día aparecía el nombre de un mes nuevo, como si hubieran ganado algo. Menos tiempo que pasar en la fortaleza Bastiani, calculaban. Tenían, pues, una meta, mediocre o gloriosa, con la que sabían contentarse. El propio comandante Ortiz, que andaba ya por los 50 años, asistía apático a la fuga de las semanas y de los meses.
Ahora había renunciado a sus grandes esperanzas y decía: una decena de años más y me llega el retiro. Regresaría a su casa en una vieja ciudad de provincias, explicaba, donde vivían algunos parientes suyos. Drogo lo miraba con simpatía sin lograr entenderlo. ¿Qué haría Ortiz allá abajo, entre los civiles, sin ninguna finalidad, solo? He sabido contentarme, decía el comandante, dándose cuenta de los pensamientos de Giovanni. Año tras año he aprendido a desear cada vez menos. Si las cosas me salen bien, volveré a casa con el grado de coronel. ¿Y después?, preguntaba Drogo. Después nada más, dijo Ortiz con sonrisa resignada. Después esperaré aún, satisfecho con el deber cumplido, concluyó burlonamente. Pero aquí en la fortaleza, en esos 10 años, ¿no cree que una guerra? ¿Piensa usted aún en una guerra? ¿No hemos tenido bastante? En la llanura septentrional, en los límites de las nieblas perennes, ya no se veía nada sospechoso. Incluso la luz nocturna se había apagado. Y Simeoni estaba satisfechísimo. Eso demostraba que él tenía razón. No se trataba de una aldea, ni de un campamento de gitanos, sino solo de obras que la nieve había interrumpido. 23. Hacía ya bastantes días que el invierno había caído sobre la fortaleza, cuando en la orden del día, fijada en su marquito sobre un muro del patio, se leyó una extraña comunicación. Deplorables alarmas y falsos rumores, estaba escrito. Basándome en concretas disposiciones del mando superior, invito a suboficiales, clases y soldados a no dar crédito, repetir o en cualquier caso difundir voces de alarma desprovistas de todo fundamento sobre presuntas amenazas de agresión contra nuestros confines. Estos rumores, amén de inoportunos por obvios motivos disciplinarios, pueden perturbar las normales relaciones de buena vecindad con el estado limítrofe y difundir entre la tropa inútiles nerviosismos nocivos para la marcha del servicio. Deseo que la vigilancia por parte de los centinelas se desarrolle con los medios normales y sobre todo que no se recurra a los instrumentos ópticos no previstos en los reglamentos y que a menudo usados sin discernimiento dan fácilmente ocasión a errores y falsas interpretaciones. Quien quiera que posea tales instrumentos deberá notificarlo al respectivo mando de sección, el cual procederá a retirar los propios instrumentos y a tenerlos bajo su custodia. Seguían las normales disposiciones para el turno cotidiano de guardia y la firma del comandante en jefe teniente coronel Nicolosi. Era evidente que la orden del día, formalmente dirigida a la tropa, se dirigía en realidad a los oficiales. Nicolosi había conseguido así la doble finalidad de no mortificar a nadie y de poner al corriente a toda la fortaleza. Desde luego ninguno de los oficiales se habría atrevido ya a dejarse ver por los centinelas explorando el desierto con anteojos extrarreglamentarios. Los instrumentos asignados a los diversos reductos eran viejos, prácticamente inutilizables, e incluso algunos se había perdido. ¿Quién había hecho de espía? ¿Quién había avisado al mando superior allá en la ciudad? Todos pensaron instintivamente en Mati. Solo podía haber sido él, siempre reglamento en mano para sofocar cualquier cosa agradable, toda tentativa de aliento personal. En su mayoría, los oficiales se rieron de la cosa. El mando superior, decían, no desmentía su costumbre, llegando con 2 años de retraso. ¿Quién pensaba en realidad en invasiones del norte? Ah, sí, Drogo y Simeoni, hasta se les había olvidado. Pero parecía increíble que la orden del día hubiera sido hecha aposta para aquellos dos. Un buen chico como Drogo, pensaban, no podía amenazar a nadie, desde luego, aunque hubiera estado todo el santo día con un anteojo en la mano. También a Simeoni se le consideraba inocuo. Giovanni tuvo la instintiva certeza de que la orden del teniente coronel le concernía personalmente. Una vez más las cosas de la vida se combinaban exactamente contra él. Qué mal había en que se quedara unas horas observando el desierto. ¿Por qué privarlo de ese consuelo?
Al pensarlo crecía en él una profunda rabia. Se había preparado ya para esperar la primavera. En cuanto se deshiciera la nieve, pensaba, reaparecería en el extremo norte la misteriosa luz. Los puntitos negros volverían a moverse de un lado a otro. La fe renacería. Toda su vida sentimental se concentraba en esa esperanza, en realidad, y esta vez con él solo estaba Simeón. Los otros no pensaban en ello, ni siquiera Ortiz, ni siquiera el sastre jefe Prosdocimo. Era hermoso ahora alimentar celosamente un secreto tan solos, como en los días remotos antes de morir Angustina, cuando todos se miraban como conjurados con una especie de ávida competencia. Pero ahora les habían prohibido el anteojo. Simeoni, escrupuloso como era, ya no se atrevería a utilizarlo. Aunque la luz se encienda en el límite de las nieblas perennes, aunque se reanude el vaivén de las minúsculas manchas, ellos no podrán saberlo. Nadie se daría cuenta a simple vista, ni los mejores centinelas, cazadores famosos que ven un cuervo a más de 1 kilómetro. Drogo estaba ansioso ese día por oír la opinión de Simeoni, pero esperó hasta la noche para no llamar la atención. Alguien hubiera ido a informar inmediatamente, desde luego. El propio Simeoni no había acudido al comedor a mediodía y Giovanni no lo había visto en ninguna otra parte. Simeoni apareció a la hora de la cena, pero más tarde de lo normal, cuando ya Drogo había empezado. Comió rapidísimamente, se levantó antes que Giovanni, corrió enseguida a una mesa de juego. Quizá tenía miedo de encontrarse solo con Drogo. Ninguno de los dos estaba aquella noche de servicio. Giovanni se sentó en un sillón al lado de la puerta de las salas para abordar a su compañero a la salida, y notó que Simeoni, mientras jugaba, le echaba furtivas ojeadas tratando de que no lo viesen. Simeoni jugó hasta tarde, mucho más tarde de lo normal, cosa que nunca había hecho. Continuaba lanzando ojeadas hacia la puerta con la esperanza de que Drogo se cansara de esperar. Al final, cuando todos se marcharon, tuvo que levantarse también él y dirigirse a la salida. Drogo se puso a su lado. «Hola, Drogo», dijo Simeoni con una sonrisa embarazada. «No te había visto. ¿Dónde estabas?» Habían echado a andar por uno de los muchos corredores sórdidos que atravesaban longitudinalmente la sala. «Me senté a leer», dijo Drogo. «Tampoco yo me di cuenta de que se había hecho tan tarde». Caminaron un rato en silencio, entre los reflejos de los escasos faroles pegados simétricamente a los dos muros. El grupo de los otros oficiales se había alejado ya. Se oían voces confusas procedentes de la lejana penumbra. Era a altas horas de la noche y hacía frío. «¿Has leído la orden del día?», dijo Drogo de repente. «¿Has visto esa historia de las falsas alarmas? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién habrá estado haciendo de espía?» «¿Y cómo voy a saberlo yo?», respondió casi grosero Simeoni, parándose al final de una escalera que llevaba arriba. «¿Tú subes por aquí?» «¿Y el anteojo?», insistió Drogo. «Ya no se podrá utilizar tu anteojo, al menos». «Lo he entregado ya al mando», interrumpió Simeoni reservado. «Me parecía mejor. Total, nos vigilan. Podías esperar, me parece. A lo mejor dentro de 3 meses, cuando la nieve haya desaparecido, nadie se acordará. Podíamos volver a mirar. La carretera que dices, ¿cómo verla sin tu anteojo?» «Ah, la carretera». Y en la voz de Simeoni había una especie de indulgencia. «He acabado por convencerme de que tenía razón». «¿Que yo tenía razón? ¿En qué?» «En que no hace ninguna carretera. Debe ser alguna aldea o un campamento de gitanos, como tú dices». Tenía, pues, tanto miedo Simeoni que renegaba de todo. Por temor a una reprimenda no se atrevía ni a hablar con él, Drogo. Giovanni miró a la cara a su compañero. El corredor se había quedado totalmente desierto. Ya no se oía ninguna voz. La sombra de los dos oficiales se proyectaban monstruosas a un lado y a otro, ondulando. «¿Ya no lo crees, dices?», preguntó Drogo. «¿Piensas en serio que te has equivocado? Y entonces, todos los cálculos que hacías...» «Por matar el tiempo», dijo Simeoni, tratando de tomárselo todo a broma. «No te lo habrás tomado en serio, espero». «Tienes miedo, di la verdad», le dijo Drogo con voz aviesa.
Ha sido la orden del día. Di la verdad, y ahora no te fías. No sé qué tienes esta noche, respondió Simeoni. No sé qué quieres decir. Contigo no se puede bromear, eso es lo que pasa. Te lo tomas todo en serio, pareces un niño, eso es lo que pareces. Drogo calló y se quedó mirándolo. Permanecieron mudos unos instantes en el lúgubre corredor, pero el silencio era demasiado grande. Bueno, me voy a dormir, concluyó Simeoni. Buenas noches. Y echó a andar escaleras arriba, iluminadas también en cada rellano por un débil farol. Simeoni subió el primer tramo, desapareció detrás de la esquina. Se vio solo su sombra sobre el muro, después ni ésta. ¡Qué gusano!, pensó Drogo.